Vean ustedes, este es el eclipse del 2 de febrero del año de 1525, que oscureciera casi mitad a mitad, digamos, arriba abajo, el imperio incaico. Y este eclipse, que comienza a moverse o a oscurecer el Océano Pacífico, corta el Perú, lo que hoy es Brasil, y termina en el sur de España, ¿de acuerdo? Justamente en el sur de España es donde parten las expediciones de los colonizadores hacia América. Entonces, este eclipse es el que marca la caída del imperio incaico. Ya con este eclipse van a empezar a darse los enfrentamientos entre las facciones de Huáscar y Atahualpa, y finalmente se declara la guerra civil que termina con la caída del imperio incaico. Ese corresponde al eclipse del año 1525. El del 28 de abril de 1539, no sé si pueden ver o proyectar la imagen, ok, vamos a ver aquí. Entonces, el eclipse que va hacia arriba es el que corresponde al eclipse del 28 de abril de 1539. Ese eclipse, si bien es cierto, acompaña el nacimiento del Inca Garcilaso de la Vega, que se produce 6 días después de su nacimiento, aunque en los libros señalan que el Inca Garcilaso de la Vega nació varios días antes del día 22 de abril, en este momento son 6 días antes, o sea, el 22 de abril, ¿sí? Lo que pasa es que en los libros de historia están señalando un nacimiento, pero apoyándose en el calendario juliano. Y si nosotros levantamos el horóscopo del Inca Garcilaso de la Vega, nos va a dar que es del signo de Aries, y no es del signo de Aries, es del signo de Tauro. Bueno, pero este eclipse, el del 28 de abril de 1539, es el que marca la primera guerra civil entre los españoles que colonizaron o que conquistaron el Perú. Todavía no lo habían colonizado, pero, digamos, conquistaron el Perú. Y si nosotros seguimos la influencia de este eclipse en el tiempo, nosotros vamos a quedarnos de repente hasta sorprendidos de cómo es que el eclipse del año de 1539 tiene una conexión directa con la independencia del Perú del año 1821, pero también con la Guerra Civil Española del siglo XX. Bien, pero para esto primero nosotros tenemos que entender que el eclipse, que es un fenómeno de oscurecimiento, y tal vez si pudieran proyectar esa imagen de cómo es que se forma un eclipse de sol, sería simpático, pero bueno, vamos a señalar de que nosotros tenemos que primero entender que el eclipse de sol es un fenómeno de oscurecimiento, ¿de acuerdo? La luna se ubica entre el sol y la tierra, dura escasos minutos, entre 3 a 4, a veces 6 minutos, y según Claudio Ptolomeo, astrólogo de muchos siglos atrás, señalaba que por cada minuto que dura el oscurecimiento, su influencia la vamos a ver en el lugar que se oscurece un año. Entonces, si el eclipse del 2 de julio del año 2019 dura 4 minutos, entonces su influencia va a durar 4 minutos, especialmente en las zonas que están conectadas con la umbra, o sea, en Chile y Argentina. Ustedes pueden ver justamente aquí la imagen, el croquis de cómo es que se forma el eclipse, ¿sí? Y tenemos nosotros que dice umbra para la zona totalmente oscura, el eclipse al 100%, y las zonas donde se ve el eclipse parcial es conocido como penumbra. ¿Ok? Entonces, este es un eclipse pasado, porque está oscureciendo justamente el África, pero tienen ustedes la idea ahí de cómo es que se produce o cómo es que se forma el eclipse. Entonces estamos señalando que la influencia del eclipse puede durar entre 3 a 5 años, pero esto es algo que todavía no lo termino de aceptar, no porque quiera rebatir las ideas de Claudio Ptolomeo, de ninguna manera, es un gran astrólogo, me inclino ante él, pero lo que quiero es yo mismo descubrir o encontrar que eso es así. Al menos
sé que cuando estamos bajo la influencia de la umbra del eclipse, la influencia va a durar tranquilamente 3 años y medio hasta 4, pero no porque, digamos, sea 1 minuto por año, sino porque la fase de la luna, la fase nueva de la luna, dura 3 días y medio, que poniéndolo en progresión dura 3 años y medio, que llega hasta 4 años, digamos, la influencia. Entonces, en el ciclo sol y lunar, que se produce con la conjunción, o que se reúne con cada conjunción, cada 29 días y medio, pasando los tiempos de progresión, tendríamos nosotros 29 años y medio. Y si nosotros dividimos las 8 etapas o fases que tiene la luna, vamos a encontrar que son 3 años y medio que dura, digamos, cada fase. La fase nueva, que justamente el eclipse se produce en la fase de luna nueva, entonces hasta que llegue la fase de luna creciente van a pasar 3 años y medio a 4, digo. Bien, entonces, esa es una consideración. La otra es de que el eclipse, digamos, entonces tienes 3 años a 4 años y medio, luego baja la influencia, puede hasta desaparecer la influencia, los fenómenos sociales, los fenómenos geológicos, de perturbación geológica, social, en fin, porque siempre, digamos, está asociado con las influencias de los eclipses, situaciones de perturbación que afectan la vida cotidiana de los hombres. Explicaremos esto un poco más adelante. Pero luego viene el año 14, 15, que es cuando se produce el tiempo de luna llena. Producido la luna nueva, va a tomar hasta 15 días para que se produzca la luna llena. Bien, entonces nosotros decimos, de acuerdo a las enseñanzas que aparecen en el libro de Ezequiel, que los 15 días son 15 años. Entonces en el 15º año, después de que se produjo el eclipse, tendríamos nosotros una segunda manifestación del eclipse. Y esta segunda manifestación es una manifestación de beligerancia, de confrontación, de enfrentamiento, que en el pasado ha sido de enfrentamiento con armas. Ahora está produciendo esos enfrentamientos más que todo verbales. Bien, entonces el eclipse del 28 de abril de 1539, si lo seguimos en el tiempo, vamos a encontrar, de acuerdo con los ciclos de repetición de 29,5 años, que llega a una fase de luna llena en el año de 1821, y por lo tanto este eclipse, que es conocido como el eclipse de la Primera Guerra Civil Española en el Perú, pero también es el eclipse del nacimiento del Inca Garcilaso de la Vega. Recuérdense que los libros, los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega estaban prohibidos en el Perú en el tiempo de la colonia. Él los escribió en España porque tampoco no estaba permitido que él pueda venir a Perú. Pero, sin embargo, los libertadores se encargaron de introducir ejemplares en silencio. Bien, entonces, también Garcilaso de la Vega estuvo presente en la independencia del Perú, habiendo nacido en el año 1539, 300 años después, aparece el Inca Garcilaso de la Vega contribuyendo en la independencia del Perú. No solamente a través de la lectura de sus comentarios reales, sino porque, digamos, este eclipse de 1539 entró en la fase de luna llena. Y si lo seguimos en el tiempo, igualmente en la Guerra Civil Española, en donde Franco se hace del poder, el general Franco, también el mismo eclipse de 1539 que ustedes pueden ver, entonces nosotros encontramos la presencia de este eclipse. Entonces, mis amigos, los eclipses, como el que vemos ahora, duran unos minutos, pero lo podemos seguir en el tiempo, más de 100 años adelante. Bueno, entonces, vamos a continuar con el programa, pero para ubicarnos en nuestro horóscopo, hubo un eclipse que oscureció el Perú, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, pero inmediatamente después, que es poco frecuente, en el año 58 también, vean ustedes aquí, hubo otro eclipse que oscureció el Perú. Estos dos eclipses empujaron, como antecedente, habían pues problemas de entendimiento entre los pobladores, y las autoridades, y terminó justamente en desatando una guerra civil
en el Perú, que si bien es cierto se inicia con una rebelión o revolución en Arequipa, todo el Perú, digamos, se contagió por la revolución y terminó justamente en guerra civil. Bien, y vean ustedes aquí cómo oscurece la zona oriente del Perú, también Colombia, Ecuador. ¿Por qué? Porque se considera que en el año 1912 finalmente termina la explotación del caucho en América, particularmente en el Perú, en todo caso. Y es gracias a que ingleses se llevaron semillas, cepas del caucho, de la planta del caucho, entre comillas, se llevaron prestado y la sembraron en Indonesia o alrededor de Indonesia, es que los ingleses tumbaron el mercado del caucho, porque Perú era uno de los favoritos, uno de los países que tenía una alta posición en el mercado del caucho. Pero imagínense ustedes que eso era dominio de unas cuantas familias y era explotación, abuso, atropello de la gente amazónica, las convertían a las damas, a las jovencitas en prostitutas, en fin, mataban a la gente. Entonces, por eso decimos, o digo personalmente, que gracias al caucho viene la segunda independencia del Perú. En 1912 viene a este eclipse a hacer lo que las autoridades peruanas no lo hicieron en el tiempo de Leguía, antecesores y posteriores a él, o posterior a él, pero básicamente de Leguía. Bien, entonces, este eclipse también es el que acompaña el nacimiento del que llegó a ser presidente del Perú 2 veces, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, primero en el año de 1963 y después en el año de 1980. Y cuando un eclipse de sol cruza su país, el país de una persona, y la persona postula a la presidencia y la puede ganar, la persona se ve comprometido en hechos violentos, en hechos beligerantes. Y es lo que justamente ocurrió en el Perú, cuando en los dos gobiernos estuvo el presidente Belaúnde Terry. Okay. Los eclipses, como hemos dicho, que si bien duran pocos minutos, su influencia duran hasta 3-4 años. Entonces, estaba en el gobierno de 1968, es que se produce el golpe de Estado en el Perú en octubre, el 3 de octubre del 68, y lo retiran al presidente Belaúnde Terry. Y posteriormente hubo otro eclipse de sol en 1980, y este eclipse de sol fue el 10 de agosto, que también trajo a la luz a Sendero Luminoso. Este eclipse del 10 de agosto es muy especial. ¿Por qué? Porque este eclipse también por el lado de Centroamérica llevó en el mismo tiempo en que Sendero Luminoso estaba trabajando, actuando, digamos, estaba en guerra contra el Perú, desde 1980 hasta 1992, son los mismos años en que también El Salvador entra en guerra civil. Bien, entonces si nosotros vemos el eclipse, vamos a ver el eclipse de 1980, 14 años después estamos hablando, entonces sería 2008, 2009, y la influencia dura hasta 4 años, entonces diríamos hasta el 2013. Fueron años entre el 2008 y el 2013 en donde la relación entre Perú y Chile no andaba bien. Tuvieron que llevar el diferendo limítrofe por digamos, la frontera marítima de la Punta de la Concordia a la Corte Internacional de la Haya. Entonces, y nosotros explicamos ese conflicto legal justamente por este eclipse. Bien, y después no hay otro eclipse que oscurezca el Perú hasta que llegue el año 2028. En el año 2028, vean ustedes, vamos a ver la imagen aquí, 26 de enero, ese es el eclipse que está oscureciendo el Perú. Voy a poner nuevamente la imagen para que ustedes la puedan ver. Aquí está ese eclipse, mientras que el eclipse del momento en vivo, que ustedes pueden ver, está oscureciendo Chile. Nosotros estamos recordando el eclipse, algunos eclipses en el Perú, y estamos proyectando cómo sería el eclipse del año 2028, la trayectoria, que oscurece la
la zona norte del Perú, pero también, digamos, por la penumbra a países en el sur de América del Sur y en el norte. Pero la umbra está tocando está tocando Ecuador y Perú, como ocurrió en el año 1995, que hubo un conflicto fronterizo. Ya en este momento el Perú no tiene ningún problema de fronteras con Ecuador, ni Ecuador con el Perú. Pero ¿qué pudiera ocurrir que pudiera enfrentar a esos dos países? Eso hay que evitar, y hay que evitar pensando en con una psicología constructiva, digamos, para que no haya ningún enfrentamiento armado, violento en el Perú. Y finalmente hay un eclipse que quiero mostrarles de Perú. Aquí está, vean ustedes, este eclipse que va a ocurrir en el año de 1982. Dios mío, 1982 dicen ustedes. Inclusive en nuestro libro sobre eclipses, cuando el cielo se viste de negro, hemos tabulado eclipses hasta el año 2100. Y aquí en el libro Astromarketing, eclipses hasta el año 2050, orientados directamente para negocios. Bien, entonces, este eclipse, vean ustedes, nos recuerda al eclipse de 1525, que también dividió al Perú en dos. Este es un momento tremendamente difícil para la continuación de la vida democrática, señala enfrentamiento, guerra en el Perú. Eso es lo que se tiene que evitar. Por eso es que nosotros conversamos sobre eclipses, para que justamente ello no suceda.